Qué hermoso es poder descansar en los brazos de Jesús. Amén. Echar nuestras cargas sobre Él. Así que aprovechemos esta mañana para descargar toda nuestra ansiedad. Si habéis estado atentos a la lectura de la palabra en el profeta Isaías, veréis cómo Isaías vislumbra una etapa que comenzaría con el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que sería un tiempo de paz. Hasta el león sería vegano, dice que comería paja como el buey. Todavía no lo vemos que sea esto posible, pero hay una preocupación constante, porque la justicia de Dios sea plena en toda la tierra. Por supuesto que ya se inició, porque el profeta siempre vislumbra lo que es y lo que será. Ha acabado el estudio bíblico de esta mañana diciendo que el bien que se espera es un bien en esperanza, un bien que tendrá una realización plena una vez que la historia humana aquí en la tierra acabe. Para los que tituláis, hoy voy a predicar sobre la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los justos, los que esperan la justicia de Dios. Y os voy a exigir que hoy, aunque sea después del día de ayer que tenéis los cuerpos cansados, tengáis lo suficiente para que vuestro entendimiento razone. Hay muchas veces que se nos acusa a los creyentes de no usar el cerebro. Yo sinceramente no lo entiendo. Porque precisamente los creyentes estamos todo el día profundizando, quitando los aros de la cebolla para entrar en el núcleo de la cuestión. Habrá gente que solamente sea emociones, pero nosotros evidentemente mantenemos una relación emotiva con nuestro Señor Jesucristo, pero basada en la razón, en la experiencia, en los hechos. De tal forma que cuando dice la palabra bienaventurados, felices, dichosos, estamos apelando a una experiencia personal basada y corroborada en nuestra vida, de aquellas verdades de Dios se hacen evidente en nuestra vida. Bienaventurado. Por lo tanto, en lo relacionado con Dios es un bien a recibir. ¿Pero un bien de qué? De la aventura. Porque la vida es una aventura. Son hechos pasados, presentes y futuros. Y en esa aventura hay una acción de Dios que promete bendición. Promete bendición. Bienaventurados aquellos que esperan la justicia, que tienen hambre y sed de justicia. Es un bien que alcanzamos o alcanzaremos como recompensa a ¿qué? Recompensa a una vida de sacrificios, a una vida de humildad, de honestidad, de paciencia y de sufrimiento. Bienaventurado es aquel que recibirá lo bueno que está por venir. Como nos dice nuestro hermano al que referimos, que anda José, que anda por su tierra, lo mejor para el cristiano está por venir. ¿Amén? Amén. Pero no significa que en el tiempo presente ya seamos bienaventurados porque ya gozamos de la experiencia divina. La experiencia divina se divide en dos partes. Si acepto el sufrimiento ahora, vendrá una recompensa después. Ay, qué egoístas somos los cristianos, que aceptamos la carga. Aceptamos la carga porque vamos a tener una recompensa, pero aceptamos la carga, aceptamos el trabajo, aceptamos el esfuerzo. Como diría Hebreos, habéis aceptado no solamente la pérdida de vuestras vidas, sino también de vuestros bienes, por el seguir a Cristo. ¿O no? Lo dice así. Porque siempre es una experiencia. En la cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia. ¿Por qué? ¿En qué está la bienaventurado? Porque serán hartos, serán saciados. Y esta es una preocupación. La traducción de la palabra traduce en otro sentido: bienaventurados los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios. Fijaros, la justicia.
la palabra no lo expresa así. La voluntad de Dios, que lo que Dios quiere se refleje en vuestra existencia. ¿Por qué? Porque Dios atenderá vuestro deseo. Refiriéndose a una persona, ¿qué es una persona justa? Una persona justa es una persona que consideramos imparcial, equitativa, honesta, honrada, íntegra. Lo contrario, pues una persona injusta. Como concepto, la justicia es un principio moral que lleva a determinar que todos debemos vivir honestamente, sin hacernos daño los unos a los otros, dando a cada uno lo que le pertenece. Y nace de la necesidad de mantener la armonía y resolver los conflictos sobre los integrantes de una sociedad. Yo reconozco que a mí me cuesta mucho aceptar la maldad ajena. Tenía yo 17 años, andaba como loco por buscar, ¿y qué voy a estudiar en el futuro? ¿Qué voy a estudiar? Ya sabéis que el otro día me comparé con un león y con un tigre, pero para algunos temas soy como una gallina. Yo dije, voy a ser médico. Yo dije, pues no mucho, porque cuando me hacen una análisis de sangre me mareo. Si tengo que atender a heridas, me voy a marear. Así que soy más como una gallina. Y yo entendía, y cayó en mis libros, en mis manos un libro de Derecho, de la editorial Macmillan. Y decía que el derecho existe para determinar el conflicto de intereses entre diversas personas. Me chocó. ¿Hay conflictos entre los seres humanos? ¿Hay conflictos entre las personas? Bien, pues para eso está la justicia, para resolver los conflictos. Pero a mí me ha costado mucho. He repetido varias veces aquí que estando en la universidad en sociología, ante la doña Carmen Iglesias, que esbozó que hay una antropología negativa y que está demostrada en la Biblia del primer momento, hay que ver que esta creación que ha hecho Dios desde su juventud, sus pensamientos es el mal, dice la palabra de Dios. Y a mí me chocó, y que tuviera que escuchar en la universidad lo que debería haber aceptado y aprendido aquí, en la iglesia, me chocó. Hubo aquí una película que se titulaba Todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno, ¿os acordáis? Bueno, no todo el mundo es bueno. Todo el mundo es malo hasta que nos demuestre lo contrario. Esto es así y nos irá mejor si lo aceptamos. No os desengañéis, jóvenes y mayores. Todo el mundo es malo si no se sujeta a la justicia y a la palabra de Dios y no cambia su corazón. Si no, como a mí, he pagado grandes facturas por no aceptar esta verdad que debería haber aprendido. Y yo he dicho alguna vez, Señor, ¿por qué me ocurre esto a mí? Y el Señor me dice, porque no lees mi palabra, porque no entiendes mi palabra, porque no asumes las advertencias de mi palabra. No seáis fiador con un extraño, cuidado con el que duerme a tu lado. Señor, ¿me tienes que dar desconfianza? No, te tengo que decir que eso te puede ocurrir, pero aún así yo estaré a tu lado. El sentido de la justicia es que personas distintas tienen intereses distintos y siempre habla de una relación bilateral. Se puede explicar el concepto justicia de muchos ángulos, filosofía, virtud, religioso, derecho, pero a nosotros nos interesa ver desde la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, aparte de estos textos de Isaías, abunda mucho. La justicia de Dios es la acción de Dios que quiere salvar y proteger a su pueblo. Tenedlo en cuenta esto. Dios es un Dios benevolente. Bienaventurado tú, Israel, de Deuteronomio 33, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Recordad que esto es una promesa del pasado, no la relacionéis con ahora, Israel perdió sus privilegios, Israel perdió su propósito, Israel fracasó. Y las promesas de Dios se han hecho extensivas a todas las naciones de la tierra. El Antiguo Testamento va revelándonos paulatinamente el deseo de que Dios nos salve y protegernos.
Sobre todo, se establece como una alianza ya en el monte Sinaí. Hay unas promesas de Dios, pero por otro lado hay un compromiso del pueblo. Bilateral. Yo cumpliré si tú cumples. Antiguo Testamento. Dios ofrece un compromiso de salvación. Si su pueblo asume la fidelidad al pacto. La justicia de Dios es salvación y es bien, benevolencia. Bienaventurado el hombre, dice el Salmo 84, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El Salmo 119, bienaventurados, ¿quiénes? Los perfectos de caminos, los que andan en la ley del Señor. El 128, bienaventurados, ¿quiénes? Los que temen al Señor. Todo aquel que anda y teme al Señor y anda en sus caminos. Evidentemente, hay bendición de Dios si vivimos bajo las exigencias y cumpliendo lo que el Señor, los preceptos del Señor. No es una simple relación jurídica, porque sobre todo ya nos va mostrando el don de Dios, la gracia de Dios. ¿Cuál es tu propósito, Señor? Mi propósito respecto a tu vida, a tu persona, es ayudarte, protegerte, salvarte. No destruirte, no aniquilarte. Porque Dios empieza en nuestra vida siempre respetando nuestro libre albedrío. Y ni siquiera Dios va a hacer lo bueno por nosotros si no se lo permitimos. Eso lo entendemos. Nos da una dignidad y una importancia desde el principio. Vayamos a un ejemplo concreto. Todos conocemos la parábola del juez justo y la viuda injusta. Del juez injusto y la viuda desamparada. Sabéis que la figura de la viuda y la huérfana era gente desamparada. Lucas nos relata de un texto importante sobre el hecho de que había una viuda que intentaba que el juez interviniera en un acto de injusticia que ella sufría. Dice el texto, Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la viuda decía, hazme justicia. ¿De quién? De mi adversario. Porque dice que por algún tiempo, después el juez, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta pesada me está insistiendo, la voy a hacer justicia. ¿No veis? Y dijo, Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estás en alguna situación de injusticia en este momento? Pon atención a lo que dice la palabra. Dios te hará justicia si la pones en sus manos. Porque Lucas, fíjate, relaciona este texto en un texto anterior que tiene que ver con la historia humana y con su segunda venida. Durante el periodo entre la primera y la segunda venida, la comunidad de cristianos, de creyentes, es posible que tenga que sufrir grandes dificultades y persecuciones. Y la parábola tiene un propósito, motivarnos a perseverar, a mantenernos en la fe, a orar y no desfallecer. A diferencia de otras parábolas, Lucas nos dice, aclara en el principio, sobre la necesidad. Necesitamos orar siempre y no desmayar en cualquier circunstancia. No nos desanimemos. La presión de desfallecer y soportar o no desmayar va a estar constante y aparece a menudo en todo el Nuevo Testamento para soportar la persecución que hay antes de la segunda venida de Jesús. La experiencia del apóstol Pablo refleja esto. Si veis 2 de Corintios capítulo 4 dice, nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que manifestamos el ministerio de la piedad, nosotros, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. A veces nos cansamos de ser cristianos,
Nos cansamos de hacer el bien, nos cansamos de poner la otra mejilla. La palabra de Dios dice, no os desesperéis ni desmayéis, porque Dios hará justicia. Y él sigue diciendo en el verso 16 de Corintio, esta es la razón, dice él, esta es la razón por la cual nos desanimamos. No porque estemos locos, no porque se nos haya ido la olla, sí que aunque vemos que nuestro cuerpo mortal se desmorona, ahí como se estropean los cuerpos, decía la Nina Morgan, es verdad que a partir de los años los cuerpos se van estropeando y vamos teniendo, dice, nuestro ser interior se va renovando día tras día, pero nuestras penalidades de hoy, lo que hoy padecemos, que son leves y pasajeras, nos producirán para siempre una riqueza inmensa e incalculable de gloria. ¿Veis? Dios dice, mira, yo entiendo que lo que me está pasando es por ser cristiano, por mantenerme. Soy cristiano, tengo un compromiso con la verdad, tengo un compromiso con la justicia, tengo un compromiso con la fe. Y no temo perder mi puesto de trabajo. ¿Recordáis las palabras que siempre están en el Evangelio? Nos es necesario obedecer a Dios antes que... En ocasiones nos vemos puestos en tomar una decisión. Obedecemos a Dios, obedecemos a los hombres. Siempre resuena en mis oídos, Juan, qué bueno eres. Si no fuera por esa manía tuya de ir a la iglesia y ser cristiano, es que precisamente si soy bueno es porque voy a la iglesia y soy cristiano. Si yo no tuviera la iglesia, si yo no tuviera la fe, no sería ese Juan al que tú consideras. ¿Lo entendemos? Es importante. El protagonista de la parábola es un juez pagano. Un juez que dice dice él que ni respetaba a hombre ni respetaba a Dios. A veces los magistrados se creen los dueños y señores de la vida de uno. Si habéis tenido ocasión de reuniros con algún magistrado, vamos así. Alguien decía, más vale un mal acuerdo que un buen juicio, porque nunca sabes la categoría moral del que te juzga. Ni siquiera si ha leído tu caso. Y lo he leído. Aquí nos dice que este hombre que era injusta ante la perseverancia de la viuda, que dice que él le hizo justicia. Hay dos temas claves, la justicia y la perseverancia. No sabemos quién era la viuda, no sabemos cuál era el hecho, sí sabemos que un juez injusto le hizo justicia. ¿Por qué? La idea es que si un juez injusto puede dictar un veredicto favorable como resultado de la perseverancia, ¿cuánto más no va a hacer un juez justo? Y Dios es nuestro juez justo. Esta parábola encaja dentro de esto que estaba hablando Jesús de la segunda venida. Y nos invita a una perseverancia como creyentes en la fe. A medida que la historia se desarrolla, aumenta la hostilidad entre el pueblo de Dios y el mundo. Participar en el reino de Dios preferiblemente e inevitablemente resulta en grandes dificultades y persecuciones. Vivimos en España, no tenemos la sensación de persecución, nuestras puertas están abiertas, damos testimonio de nuestra fe y nadie nos encarcela ni nos quita nuestros bienes, pero tenéis colgado un cartel en la puerta, un cartel de la entidad Puertas Abiertas, un cartel donde refleja los 50 principales países donde se persigue a los cristianos por su condición de cristianos. Yo entré ayer en la página web y nos da estos datos siguientes. 4.998 cristianos asesinados en el mundo, que será una minoría de los que reflejan. Yo supongo que es durante el periodo que contabilizan de septiembre a octubre del año 23. 14.767 iglesias atacadas. 4.125 cristianos detenidos. Son gente que, como tú y como yo, confiesa que Dios es su Señor, pero tiene persecuciones en muchos países, algunos en un grado muy alto y otros en un grado. Jóvenes, ¿por qué creéis
que persiguen a los cristianos. Porque los cristianos tienen un mensaje de valor e intemporal y un mensaje que molesta a los líderes que no son cristianos, que no son justos. La palabra de Dios nos anima a no tener miedo por poner nuestra vida en manos de Dios. Porque dice Él, todo aquel que procure salvar su vida, protegerla, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Porque la viuda perseveró, el juez la vengó, la hizo justicia. Los que verdaderos creyentes perseveran con fe y Dios promete vengarlos. El texto de Romanos, ¿qué dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la parábola de la viuda y el juez injusto tiene una conclusión. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clama día y noche? ¿Tardará en responderles? Os digo, dice él, que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué te está diciendo? ¿Hallará gente que está clamando por la justicia a Dios? ¿O derivaremos nuestra mirada a otro tipo de justicia? Cuando vuelva Dios, ¿hallará mucha gente que confíe en Dios, en la justicia divina? Vivimos un momento actual muy complicado y es normal que nos preocupe el estado del mundo y la amenaza actual de posibles guerras mundiales. Antes de venir esta mañana me repasé los periódicos del mundo, una entrevista a un analista geopolítico español que pertenece a un grupo de seguridad en España y está diciendo que la cosa en el mundo está muy, muy caliente. Estamos en una época en que una gran entidad hegemónica llamada Estados Unidos está perdiendo la partida contra otros países que están China, Rusia, Arabia Saudita, Irán, otro mundo. Y esto nunca acaba sin un conflicto armado mundial. Ellos analizan que hay posibilidad de una gran guerra mundial y el escenario es Europa. El escenario es Europa. ¿Es posible evitar una guerra mundial? ¿Es posible evitar una calamidad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y como veis, recuerdo Isaías. Isaías dice, la justicia de Dios viene acompañada de tiempos de paz, de no violencia, de tiempos de una humanidad que convive sin sangre, sin sufrimiento, sin lucha, sin dolor. ¿Qué hace grande a una nación? ¿Su poderío militar? ¿Las bombas nucleares que posee? ¿Su alto nivel de renta económica? La Biblia dice, lo que hace una nación grande es su grado de justicia, hermanos. No su poderío militar, no su poderío económico. ¿Dónde está la Roma imperial? ¿Dónde? Cayó por una degradación moral, por una degradación espiritual. ¿Dónde está esa Roma o esa Grecia? Es importante que entendamos lo que dice la Biblia acerca de la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuarta, ¿por qué? Porque antes ha dicho, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque aquellos buscan la ayuda de Dios. Bienaventurados los que lloran por la situación del mundo. ¿Por qué? Porque entienden que les duele la situación personal y general. Y los mansos, porque los mansos están dispuestos a conducir y vivir la disciplina de Dios en sus vidas, dejarse actuar. Las tres primeras nos hacen mirar en nuestro interior. Soy pobre en espíritu, lloro por la situación que hay en mi vida y en el mundo. Soy manso, soy receptivo a la dirección de Dios o soy rebelde.
Todo comienza por uno mismo, por un cambio personal. Todo comienza por aceptar, Señor, la situación del mundo no está bajo mi control, pero sí está en mi control la dirección de mi vida. Como vimos al último hermano que se entregó, toma tú la dirección de mi vida. Me hago corresponsable de mi parte del mal en el mundo y quiero que me cambies. Y después de que yo cambio, podemos comprender el mundo que nos rodea. A lo largo de la historia, la gente ha estado buscando siempre la felicidad. Se plantea como una meta, objetivo. Yo pregunté a alguien muy cercano a mí, ¿y tú qué quieres en la vida? Vivir bien. Vivir bien. Vivir bien. Ser feliz. Money, 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 money. Buena vida, tranquilidad, comodidad, buen trabajo. Pero la felicidad no se logra. Siempre que se pone la felicidad delante de la justicia, se condena uno a la desgracia. Este es el gran mensaje de la palabra de Dios. Solo son verdaderamente felices las personas justas. Las personas que encuentran en el camino de Dios la realización de su vida. Si ponemos la felicidad en lugar de la justicia como objetivo vital, nunca la alcanzaremos. Vamos al médico, tenemos una enfermedad que nos duele. ¿Y qué queremos? Que nos alivien el dolor. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta el dolor. Y lo que busca un enfermo es aliviarse el dolor. Llegamos al dolor y el médico nos dice, a ver, ¿dónde le duele tal? Tómese esta pastilla. Doctor, doctor, si usted solamente me da una pastilla para ocultar el dolor y no busca la causa que me produce el dolor, no voy a solucionar. Me dará una pastilla. ¿Qué va a hacer la pastilla? Yo lo he visto, he acompañado a muchos. Yo voy al médico un día sí, un día no. No por mí, como sabéis. A amigos, esposa, vecinos. Y veo que tiene una facilidad para mandarte a la unidad del dolor. Ahí te dan opiáceos, todo lo que quieras. El opiáceo es barato. Es barato. Pero en cambio, no encuentro doctores que digan, no, no, no. Vamos a ver, ¿por qué usted tiene ese dolor? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? No vengo a darle una droga, no vengo a darle alcohol, vengo a profundizar. Y si usted está vacío con dolores, dolores morales, dolores espirituales, vamos a ver si en su vida, ¿qué le está causando esto? No son felices los que tienen hambre y sed de felicidad y buena vida. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Veis la diferencia, hermanos? Que una y otra vez saludo. Los que quieren vivir la vida de Dios, los caminos de Dios, la justicia de Dios, están en el camino de ser felices. Están en el camino de profundizar. ¿Cuál es la causa? El concepto cristiano de justicia es que hay un deseo de liberarnos del pecado en todas sus formas y manifestaciones. Y aquí introduzco algo que no le gusta escuchar a la gente. ¡Pecado! Sí, la Biblia dice que vivimos en una situación de pecado. ¿Y el pecado qué es? Aquello que nos separa de Dios. Aquello que hace que nos ocultemos de Dios. Adán, Adán, ¿dónde estás? Me escondí de ti porque tengo conciencia de que he transgredido algo delante de ti y me escondí. Desde el huerto del Edén. ¿Qué es el pecado? Todos los problemas del mundo se deben a que hoy, el hombre de hoy, no vive, no es justo delante de Dios. El mundo está bajo el dominio del pecado y de la influencia de Satanás. Esto no nos gusta escucharlo. Es mejor analizar que unos somos de derechas, otros de izquierdas, unos comunistas, otros capitalistas, otros liberales, otros no liberales. No. No vemos la diferencia. La diferencia habla entre personas que viven la justicia de Dios y no preguntamos. Aquí cuando bautizamos a alguien no le preguntamos si está afiliado a un sindicato, a un partido político, a una nacionalidad o a nada de su pensamiento. Lo que le decimos es si está dispuesto a considerar basura todo su bagaje para conocer a Cristo, como diría Pablo. Todo lo que he traído que no contribuye a caminar, a vivir los pasos
los pasos que Dios quiere para mí, lo desecho. La persona bienaventurada comprende que está bajo la influencia de algo maligno. Como dice Pablo, que anda conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es la persona bienaventurada. Aquel comprende que hay una acción espiritual. Y vosotros me vais a decir, Jolín Juan, eso lo predicamos en las iglesias. Y yo digo, no he encontrado todavía un analista geopolítico que no diga que hay una razón espiritual de todos los hechos históricos que estamos viviendo. Todos ven que hay una motivación religiosa y espiritual detrás de los eventos. Sean porque los líderes que toman decisiones son religiosos. Aquí en Plaza Castilla hay una iglesia satánica que se reúnen muchos de las personas que están en la televisión, que nosotros vemos. No voy a mencionar nombres, pero muchos los conocemos. Y lo revelan. Al igual que nosotros nos reunimos a adorar a Dios, no hay lugar en el mundo donde no se adore a Satanás. Hermanos, estamos frente a una guerra espiritual. A Pablo no se le ha ido la olla. Pablo identifica perfectamente los espíritus. De hecho, Juan nos dice que uno de los dones espirituales es ver el discernimiento de espíritus. ¿A quién sirves? Decide tú a quién sirves. Dice Pablo en 2 Corintios, el Dios de este mundo, hay otro Dios, el de este mundo. Nosotros hemos cantado, no hay Dios, luego estamos admitiendo, tan grande como tú, que hay otros dioses inferiores. Sean ángeles, potestades, principados. Yo sé que esto no lo predicamos de aquí. Lo tengo que escuchar muchas veces más en gente del mundo, que identifican que hay entidades espirituales que influyen en las decisiones de políticos y poderosos humanos. Y no han entregado su vida a Jehová, han entregado su vida a Satanás y a sus príncipes. Y estamos en una guerra espiritual, hermanos. ¿Lo entendemos? Hay una guerra espiritual. Y nosotros estamos llamados a perseverar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los que no creen para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Desea alejarse de ese poder que él entiende que también está y forma parte de él. ¿Por qué lo entiende? Dice, porque también está y opera en mí. Y digo, quisiera hacer el bien y sin embargo hago el mal que detesto. Ahora bien, si hago lo detesto, dice Pablo, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que se ha apoderado de mí. En resumidas cuentas, constato la existencia de esta regla. Fijaros, experimento esta regla, que deseo hacer el bien, pero es el mal lo que me domina. Y si al apóstol Pablo, que estaba tan cerca del Señor, le dominaba el mal, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos domina el mal aún queriendo hacer el bien? Pablo desea verse del poder, la tiranía y la esclavitud del pecado, no de un sistema político, del pecado que engendran los sistemas políticos injustos. Esta es la causa de conflictos de individuos y naciones. Santiago, el hermano de Jesús, se hace una pregunta retórica. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? A lo que responde, sin duda, de las pasiones que lleváis siempre en pie de guerra en vuestro interior. De los deseos que hay en vuestro interior. Proceden las guerras. Y ya sabéis lo que ocurre. Tú tienes un deseo y en tu interior y tal, ¿y qué alcance tienes? A lo mejor afectas a tu mujer o a tus hijos. Estás airado y ese día dices, hoy nadie come en esta casa, porque lo digo yo. Hay otros que dicen, hoy me habéis pillado a mí, pero como soy el líder de un país, a bombardear la antigua Yugoslavia, porque me habéis pillado en un pecado con una becaria.
y hacen una guerra y matan a miles de países, de personas. Así. Esto no lo explico yo, lo dicen los analistas geopolíticos. Yo no soy nadie. Yo hablo lo que dice la palabra e intento interpretar, porque la palabra de Dios es para nosotros autoridad y la palabra de nosotros para nosotros es esperanza. Y la palabra de nosotros es motivadora para que vivamos en la fe. Y dice, no es de vuestras pasiones. A veces nuestros líderes políticos toman decisiones abusivas. Ayer, por proteger a su mujer en un caso de injusticia, un líder cercó la Plaza de Castilla, ¿no? Ayer, antes de ayer. 200 policías. Llama tú a un policía para que venga a protegerte. A ver lo que tarda. Vivimos injusticias a diario. Y todos somos iguales ante la ley. ¿Humana? No. Ante la ley divina, seguro que sí. Dios es Dios justo, imparcial, equitativo, ecuánime, tolerante, piadoso. Aquí en la tierra a veces nosotros vemos lo contrario. Acabo. Dice Santiago, pero aquí no acaba todo. Tengo la solución, dice Santiago. ¿Cuál? Santiago, dime. Tú has estado cerca del Señor. Has vivido con Él durante muchos años. No has querido Él durante un tiempo, pero te has convertido cuando has visto que tu hermano en la carne era también el Dios que tú esperabas. Someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo y éste no tendrá más remedio que huir. ¿Veis la herramienta? Someteos a Dios, resistid al diablo. Y Pablo encontró la solución también a su problema cuando él veía esa ley que le dominaba. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Le echo al fuego el cuerpo. ¿Es que acaso peco con el cuerpo? Y mi mente y mi espíritu. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, quien yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué nos gobierna? ¿La carne o la mente entregada a Dios? El hambre y la sed es algo profundo, hondo, que se sigue sintiendo hasta que se satisface. ¿Quién no ha pasado hambre y quién no ha pasado sed? ¿Con qué ansiedad, no? Llegamos. Nos causa sufrimiento. Es algo que va en aumento y nos desespera. El salmista dice, habla también de una hambre y una sed. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, Salmo 42. Tener hambre y sed de justicia es desear ser santo, es desear ser como Dios. El que tiene hambre y sed de justicia es la persona que desea vivir las bienaventuranzas en su vida diaria. Es la persona que desea mostrar el fruto del Espíritu en todas sus acciones. Es la persona que ansía ser un hombre nuevo en Cristo Jesús. Significa que mi deseo supremo no es ser rico ni reconocido, sino conocer al Padre Celestial y vivir en intimidad con Él. Nuestra comunión, dice el apóstol Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice, y Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y estar en comunión con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo en la luz, es vida de justicia, de pureza, de santidad. Es el anhelo y deseo de ser como el Señor Jesucristo. Miramos a Jesús, vemos lo que los evangelios dicen de Él, vemos cómo obedecía al Padre haciendo su voluntad. Lo justo, ¿recordáis? El deseo de hacer la voluntad de Dios. Y Jesús dice, Padre, hágase tu voluntad, nos enseña. Como en el cielo, como allí se hace en los cielos, que se haga tu voluntad aquí también en la tierra. Vemos cómo Jesús actuaba frente a los demás. Amable, compasivo, sensible. Esta es la imagen que tenemos que imitar. La doctrina del Nuevo Testamento nos habla de un hombre nuevo, hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El que por tanto tiene hambre
y ser de justicia y es bienaventurado, es el que en su deseo supremo es ser como Cristo. ¿De verdad? ¿Nuestro deseo es ser como Cristo? Lo cantamos, pero lo anhelamos. Jesús, y con esto acabo, es la respuesta definitiva a nuestros anhelos, a nuestros conflictos. Jesús dijo a las multitudes: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Lo creemos? Amén. Pues tenemos un proyecto de justicia muy importante por delante. Lo que aquí vamos a celebrar, el pan y la copa, es que la justicia de Dios no se hace esperar. Si nosotros sufrimos y aguantamos y soportamos a causa de Cristo, tenemos una morada en los cielos eterna donde gozaremos eternamente. Amén. Amén. Mientras tanto, hermanos, oremos por todos aquellos nuestros hermanos que viven en peores condiciones que nosotros. Ahí tenéis el cartel. Iglesias quemadas, hermanos asesinados, hermanos encarcelados. Por favor, cuando os levantéis cada mañana, cuando deis testimonio, las que salís a evangelizar y la policía nos detiene todavía, dar gracias a Dios por habernos dado este tiempo de paz. Y mantengámonos firmes en estos tiempos de justicia. Aquí hay hermanas de Cuba que saben que la situación en Cuba no es como aquí. Hermanos de Bolivia que saben que la situación no es como aquí. Hermanos de Colombia que saben que la situación no es como aquí. Y tantos países. Y no son los peores. No están en Corea, no están en los países islámicos. Hermanos, tú y yo hemos nacido nuevos y somos bienaventurados. Que en nuestra vida la justicia de Dios sea nuestro horizonte, sea nuestra causa y sea el motivo que nos lleve cada mañana. Que el Señor nos bendiga. Amén.